Janina, encantado de estar con tan distinguida dama. Fue un placer trabajar con vos. Eh, Trabajamos de acuerdo, en un centro de cómputo e inteligencia. Sí, Hicimos inteligencia. muchas Ujú. cosas para Muchas poder cosas. mejorar la productividad, pongamos así, de, del Ministerio de Seguridad en una época complicada también. Porque yo lo que recuerdo era que las limitantes de recursos eran algo espantoso, ¿verdad? Que las posibilidades de tener un buen espacio físico, un buen equipamiento, o sea, la falta de cómputo, la falta de de todos los recursos que se requieren modernos. Ahora ya la tecnología es impresionante, ha crecido aceleradamente. Uno ve, sobre todo en China y en otros países donde con cámaras ya distinguen hasta los rostros y las personas y hay una capacidad para manejar esos volúmenes de gente. Y aquí todavía la gente lo que tiene es una camarita ahí donde ven todo. Y la gente viene encapuchada, entonces no distinguen ni siquiera la placa de las motos o de los carros. Entonces, eh, no es... pero bueno, la situación ahora es más violenta, más difícil, más compleja, pero yo quisiera escuchar tu opinión de qué haríamos ahora o qué debemos hacer como país, porque esto es un problema nacional, no es un problema de este gobierno, es un problema que nos corresponde a toda la sociedad y que está afectando al turismo y que está afectando a todos los La sectores economía. productivos y el empleo y la seguridad. Mira, muchas gracias por la invitación, Jorge. Siempre un placer estar con vos y recordar todos aquellos tiempos productivos que tuvimos. Yo quiero comenzar hablando en esta oportunidad que me das de una manera positiva de lo que sí se puede hacer. A nosotros, a mí como ministra de Seguridad en el 2008, nos tocó enfrentar una situación de crisis nacional también, donde los homicidios iban en orden exponencial creciente. Teníamos ya la situación denominada pandemia nacional en seguridad, porque yo recibí el Ministerio de Seguridad con más de 11 homicidios por 100.000 habitantes y ya 10 están declarados en pandemia. Actualmente andan como en 12.6 por 100.000 habitantes. En aquellos momentos, como lo dijiste al principio, teniendo tantas limitaciones como teníamos, logramos sacar adelante el barco y revertir ese orden creciente de criminalidad, bajarlo al extremo que cuando se recibió, la nueva administración lo recibió, ya lo recibió con una línea exponencial decreciente que logró sostener y que logró llevarlo hasta 8 homicidios Sí, por cada 100.000 habitantes. Quiere decir que sí se puede y si lo pudimos hacer en aquel momento con pocos recursos, pero sabiendo emplear esos recursos. Debemos comenzar por entender que la Constitución política le da al presidente de la República una serie de tareas y de funciones, pero una muy particular. Es el comandante en jefe de las fuerzas policiales del país. Quiere decir que es el responsable máximo de lo que la policía está haciendo. Y naturalmente que el ministro de Seguridad es el responsable directo. Y eso fue lo que asumimos con gran seriedad. Desde que comenzamos, la primera cosa que se hizo fue sentarnos con inteligencia policial a determinar cuáles eran aquellos puntos calientes donde había que enfocar el trabajo policial eficiente y directo. Porque sabemos que la policía tiene dos tareas, la tarea preventiva y la tarea represiva. Entonces, teníamos que trabajar con las dos tareas. La tarea represiva inmediata, que es lo que se necesita ahora. Hay que determinar a dónde están esos lugares donde la policía tiene que atender, a qué hora los tiene que atender, qué es lo que está ocurriendo en cada lugar, conocer la situación
socioeconómica de cada lugar y ver en qué forma la policía es más eficiente con los recursos que tiene. Eso lo hicimos, trabajamos, se ha mencionado el Consejo Nacional de Seguridad como algo novedoso. Nosotros, usted estaba en el Consejo Nacional de Seguridad, nosotros empleamos el Consejo Nacional de Seguridad donde el presidente es el jefe de ese grupo y ahí de manera integrada pudimos trabajar con la policía judicial, con las policías municipales, con los cuerpos de seguridad del Ministerio de Seguridad, buscando la mayor integración de todas las fuerzas, y logramos acabar con cárteles grandes en Limón. Inclusive había un lugar que le llamaban El Hueco, donde no entraba la policía porque no había forma de poder entrar ahí. Y no solamente acabamos con eso, tuvimos un mes de 0 crímenes en Limón, que la policía lo festejaba, 0 Claro, crímenes. eso es La perfecto. policía, ¿y por qué? Porque hicimos ese trabajo. La municipalidad ayudó, porque la municipalidad tiene que buscar los espacios seguros, quitar esos lugares, esos búnkers donde están metidos los criminales y trabajar dentro de esa línea de contención. Si logramos usar esa palabra contención, se logra sacar. Y yo creo que el país lo puede sacar. Nosotros los costarricenses hemos podido salir adelante de nuestras crisis. Y ahí, en ese trabajo que hicimos en el 2008, se logró mostrar que sí se podía. Al mismo tiempo, trabajamos con la parte preventiva, porque sabemos que si un barco no tiene muy claro el rumbo y el capitán no sabe para dónde va, el barco se pierde y se hunde. Entonces había que construir la Política Nacional de Seguridad. Y construimos esa Política Nacional de Seguridad en ese Consejo Nacional de Seguridad, donde todas las fuerzas se unían para poder sacar en el estilo costarricense una Política Nacional de Seguridad y aprobamos este documento, ¿se acuerda? Que fue aprobado en Consejo de Gobierno con todos los oficiales de la fuerza pública, donde estábamos trabajando con una política de Estado, que eso es lo que es importante, que cada 4 años no llegue el nuevo genio a cambiar las cosas, sino que tengamos una política de Estado sólida, donde se sepa para dónde vamos en la línea de seguridad en un país pacifista, sin ejército, con una policía que tiene que ser cada día más profesional. Entonces, al mismo tiempo, ¿qué hizo ese comandante en jefe? Ese presidente de la República ayudó a la ministra de Seguridad en ese momento a que los policías entraran en carrera policial, que aquellos antiguos que estaban todavía con los códigos de la Guardia Rural, que ganaban mucho menos todavía que los policías fuerza pública, pudieran entrar también en el régimen salarial, subir las bases salariales que para aquel momento fueron medianamente competitivas, pero que claro, la política salarial tiene que ser revisada y de orden creciente. Si se descuida, vuelve a quedar como la tenemos ahora. Reforzar la Academia de Policía, que se comenzó y se hicieron unas magníficas instalaciones en Guapiles. Es muy envidiable. Sí, darles condiciones laborales diferentes, comprar armas, estaban con armas antiguas, traer nuevas radiopatrullas. En aquel momento no había radiopatrullas siquiera, y lo más Eso sí importante, me acuerdo. exacto, y Y lo me más acuerdo de las casetas de también. bueno, lo más importante, la policía presente donde la gente vive. La gente vive en los distritos y a eso le llamamos simplemente, y así lo entendía la policía de manera muy simple, pero tenía un gran contenido, distritalización policial. Es decir, pusimos otra vez las agencias de policía en cada uno de los distritos, porque la gente vive en los distritos, no vive en una cosa que se llama provincia, que es etérea, ni cantón, ¿verdad? Cuando yo llegué estaba toda la policía otra vez acantonada, metida en el cantón, y el distrito descuidado como está ahora. Ahora usted va a donde yo vivo, un distrito rural, y no hay policía. Tenemos 3, 4 años de estar sin policía. Cuando llega la radiopatrulla da la vuelta, pero eso más bien lo que hace es que es la campana para que se escondan los delincuentes, ¿verdad? Hay que estar
en los Oye, distritos. En el distrito la policía conoce a la gente. Conozca su distrito se Claro. llamaba. Y entonces la policía se presentaba a las personas, la seguridad comunitaria, que así dicha no sirve para nada si la policía no trabaja con los vecinos, ¿verdad? Y la rendición de cuentas. Esa policía, una vez al mes, se ponía con los vecinos en las plazas públicas a decir, hicimos esto, logramos esto, y ahí el vecino que tal vez no le parecía, levantaba la mano y decía, no, pero mire, no lo hicieron o lo hicieron parcialmente. Entonces, con eso se lograba que la comunidad ayudara a su policía, creyera en su policía. Si hay credibilidad, entonces la ciudadanía colabora Era, con su policía, claro. no haciendo el trabajo de la policía porque no lo tiene que Estoy de hacer, acuerdo. pero se empodera. Para eso es necesario entonces que, primero, para volver a la situación actual, recobrar la paz. Es decir, que las comunidades sientan que se desarticuló ya una banda aquí, se desarticuló esta otra banda allá. Dicen que hay entre 4 y 6 bandas muy, muy violentas en Limón. Hay que desarticularlas para que la población sienta que se le está atendiendo ahí. Pero acordémonos que la seguridad es un tema transversal. Es decir, abarca a todos los ministerios, a todas las instituciones, y eso es lo que se dijo aquí en el tema de la ley, ¿cómo se llama? Del Programa Nacional de Seguridad, donde cada ministerio tenía que tener dentro de su plan de acción el eje transversal de seguridad. Entonces, el Ministerio de Cultura, cuando estaba haciendo grupos culturales en los pueblos, sabía que ahí estaba construyendo seguridad. El Ministerio de Justicia, buscando que sus cárceles sean cada vez más positivas en la reinserción del reo cuando sale ya libre y no sea que vuelve otra vez a ponerse el cartel de jefe de los capos, sino que sale una persona con la capacidad de insertarse en la sociedad. Y así cada uno de los ministerios, salud, educación, ¿qué más que educación? Que sea... Lo más importante. Lo más importante, que construya seguridad. ¿Por qué? Porque estamos viendo la violencia en las escuelas. Estamos viendo esa violencia en las escuelas, televisión, en ¿verdad? En todo la lado, televisión, en todo lado. en las Todo. redes, en todo. Claro, por eso cuando se dice ese eslogan que puede ser vacío si no se explica bien que la seguridad es cosa de todos. Es cierto que es cosa de todos, es cosa de la familia, es cosa de los ministerios, es cosa de los gobiernos y naturalmente del Ministerio de Seguridad. Entonces, sí, tenemos una situación geopolítica difícil. Nosotros estamos en el centro de América, donde se produce la droga en el sur, se transporta por todos nuestros mares y por nuestros territorios para llegar a los mercados que compran la droga, que son Estados Unidos y Europa, que son los que compran la droga más cara. Esta situación le ha dado a Costa Rica una situación difícil de remediar, sobre todo además por la falta de cooperación en algunos gobiernos de Centroamérica. Sabemos que no contamos con Nicaragua para nada. ¿Qué pasa en Nicaragua con el tránsito de drogas? No lo sabemos. Cuando las policías se colaboran entre fronteras, es mucho más eficiente el trabajo policial. Entonces, esa situación geopolítica nos afecta mucho. Al interior del país tenemos una gran división. Nunca como ahora ha habido más partidos políticos aspirando a la presidencia, como 24 o 28. Todo esto diseminado. Cuesta mucho más hacer legislación y hacer leyes. Cuesta mucho más ponerse de acuerdo. Y cuando se habla, como oí al presidente diciendo que él no iba a tender puentes, que no había puentes que tender. Entonces, estamos aplicando una política contraria a la que necesitamos hacer, porque casualmente hay que tender puentes, hay que ponerse de acuerdo, hay que hablar con todos los grupos políticos para que entiendan que la seguridad la tenemos que construir entre todos. Esa situación interna en el país tiene que dar un cambio rotundo. Hay que atender la seguridad con todas las capacidades que tiene el país para atender
la seguridad, la tenemos. pandemia que tenemos. Y otra cosa muy importante, no podemos olvidar el dinero. ¿Por qué se produce todo esto? Porque esto produce réditos económicos. Entonces, el lavado de de dólares. ¿Qué pasa con este lavado de dólares? Resulta que en los bancos tenemos todas las medidas necesarias para que no se coja un banco estatal o privado como banco para lavar dólares. Pero los dólares se lavan porque producen gran cantidad de dinero y esos dólares se vuelven a insertar en el mercado nacional e internacional. Casualmente, ese es el gran negocio de la droga. Entonces, Costa Rica pasa de ser un país que era simplemente tránsito para luego ser un país bodega cuando estábamos nosotros en gobierno, para ser ahora un país que consume. Porque resulta que entonces para pagar la bodega, la mejor manera de pagar la bodega es pagarla con droga. Entonces viene el narcomenudeo. Y ahí es donde sí hay necesariamente que llegar a los pueblos, entender que es ahí en los pueblos donde andan los muchachitos que son a su vez consumidores, son los que andan vendiendo la droga al menudeo que hace tanto daño. Entonces, tenemos el escenario muy difícil. Sí lo tenemos muy difícil. ¿Por qué? Porque se nos ha permeado en la gente más joven el tema de la droga. Y con la deserción que hay. Con la deserción que hay en los colegios. Bueno, y la falta de oportunidades para muchos jóvenes. Y tocaste uno de los temas difíciles, la falta de empleo. Es que hay que construir empleo. Y ahí es entonces, eso es construir seguridad, construir empleo. Entonces, si a la empresa privada se le da la oportunidad de que crezca, la empresa privada, que es la que más genera empleo, no es la empresa pública, puede entonces darle trabajo a esta gente joven y dar incentivos para que sigan el sistema escolar y tengan cada vez mejores oportunidades para conseguir mejores empleos. Entonces, es necesario hacer una revisión al interior del país para darnos cuenta que no se puede atender el problema de seguridad sin darle un presupuesto adecuado al Ministerio de Seguridad. En nuestra época, con Óscar Arias de presidente, él le subió al Ministerio de Seguridad el presupuesto en el 165%. Nos aumentó el número de policías, aumentó el salario base de los policías, aumentó el número aumentó el armamento y lo actualizó el armamento. Las radiopatrullas, las delegaciones policiales, la vida y costumbre de los policías, la profesionalización de los policías. Todas esas son las herramientas que tiene el Ministerio de Seguridad para poder trabajar y eso se atendió en esa época. En poco tiempo, nosotros en un año revertimos totalmente ese crecimiento exponencial de la criminalidad en nuestro país y pudimos darle esos 2 años más los 4 años que seguían en una situación de tranquilidad que se fue deteriorando porque no se siguió atendiendo a las acciones en seguridad, sobre todo en el Ministerio de Seguridad. Sí, un ministerio que se vuelve clave en este momento. Claro. Bueno, siempre ha sido clave, pero Así es. Pero cuando se ha deteriorado tanto el problema de desempleo, la pobreza, la desigualdad social, en las condiciones de vivienda, en fin, la falta de esperanza de mucha gente. Así es. Y aparecer Y un Ministerio de Educación que no está dando oportunidades Y- para que la gente mejore. y aparecer en la prensa internacional no es justo. No. Que un país como el nuestro, civilista, que apostó a no tener ejército Y que es y a darle para nosotros. el presupuesto a educación, a seguridad y a salud. Son los 3 grandes proyectos donde quitábamos el gasto militar para eso, que no se le dé esa prioridad. Eso es lo que no se vale. Estamos viendo el resultado ahora de toda esta violencia tan grande, pero también tenemos que analizar qué es lo que tenemos que volver a hacer bien para que salgan las cosas bien. Hay que dotarle el presupuesto necesario a educación, a salud y a seguridad, que son pilares fundamentales de nuestra democracia.
Aparecemos en la prensa, en El País o en el Washington Post, aparecemos como que ya no somos un lugar seguro para hacer turismo. Eso es terrible. Nosotros que cuidamos nuestra naturaleza y que sabemos que es un país que puede dar muchísimo al turismo y que son divisas importantes, pues resulta que ahora estamos apareciendo en el mundo entero como que ya no somos el paraíso que éramos ni el país pura vida. Eso es terrible. Ahora, que el turista se asusta se asusta porque cuando también pasan cuando cosas. le dicen, mire, usted no puede ir a tal lado porque hay problemas de seguridad. Claro, claro. Mira, yo aquí apunté una cosa que me llamó mucho la atención de manera preocupante. Resulta que la Embajada de los Estados Unidos este, da una alerta a Costa Rica sobre el lavado de dinero. Y dice que según la Estrategia Internacional del Control de Estupefacientes sobre el cumplimiento de la normativa internacional de legitimación de capitales, Costa Rica no está cumpliendo la normativa. Eso es terrible que se diga así. Y nos llama la atención actividades propias para que no haya legitimación de capitales, propias como empresas legalizadas de juegos de azar, pone aquí, empresas de construcción, bienes raíces, cambios de moneda, ventas de vehículos, hoteles, y sigue una larga lista. Porque es abundancia de dólares. Tenemos que mirar cuáles son las actividades que producen esa abundancia de dólares en el mercado. Tenemos que poner atención porque casualmente esa es la parte de arriba de toda la pirámide delincuencial. Dice que no sabe dónde vienen los dólares. Bueno, es que entonces hay que estudiar para saber de dónde vienen los dólares. Porque se contradicen, ok. No hay más inversión de lo que venía en años anteriores. O sea, viene creciendo la inversión, pero extranjera, pero esa inversión se va a zonas francas. Y la inversión extranjera, en realidad, para nosotros, el mayor beneficio es la creación de empleo. Generación de empleo. Generación de empleo. Pero tiene que haber otro movimiento. Tiene que haber, hay que estudiar. Bueno, y esta es una alerta. Hay gente que viene con capital golondrina, porque aquí los intereses son mucho más altos y dicen, bueno, que el colón está más fuerte que el dólar, ¿no? Son cosas que no. Pero entonces sí, esto que está puesto aquí, que yo lo apunté, que yo sé que es alarmante decirlo, pero es que está dicho. Ya nos lo mandaron como una alerta país, que hay que ponerle atención. ¿Por qué? Porque así como hay que ponerle atención a los lugares donde se está sembrando la cocaína, hay que ponerle atención a quienes están transportando. Transportarlo. ¿Quiénes los transportan? Normalmente los transportan los mismos pescadores artesanales que dejaron esa pesca porque no les producía ni para comer y están transportando y arriesgándose en esas famosas lanchas rápidas que muchos mueren en alta mar. Hay que ponerle atención a toda la cadena. Y la cadena última es la que más propicia, porque es el mercado grande. Es a donde se está vendiendo, donde se están produciendo los réditos económicos de toda la actividad ilícita. Pero, no sé, el gobierno norteamericano, yo me acuerdo que colaboraba, estaba pues... Y sigue colaborando. Sí, siempre mandan los barcos y cuando se coge droga en alta mar, no digo la droga que coge nuestra policía de guardacostas, que es magnífica, y eso tengo que decirlo, el Ministerio de Seguridad tiene magníficos oficiales. Sí, toda esta política de seguridad no salió de mi cabeza, salió de ese Consejo Nacional de Seguridad donde estaban los oficiales. Ahí usted encuentra oficiales como Arias, como Rivera, como Lacayo, como el mismo director de la policía actualmente, director general. Son gente que sabe, pero ellos son oficiales. Se necesita la cabeza que sea la que define la política de seguridad. Dicen que hoy van a anunciar algo sobre seguridad, que lo va a anunciar el presidente. Vamos a ver si va a anunciar una política integral de seguridad que nos ayude a los costarricenses a entender que sí lo podemos hacer, que sí podemos regresar a nuestras comunidades a que vivamos en paz y que esto es posible sacarlo adelante, pero con una visión integral, no es con poses.
no es con sonar la mesa, ni con, no es con hablar duro. Eso no arregla la seguridad del país. Arregla la seguridad del país una policía bien dirigida, con inteligencia policial para saber a dónde es que tiene que ir a hacer el trabajo. Presencia. Y ahora es más fácil con drones, con todo, y presencia policial en los distritos. Tiene que estar, Jorge, la presencia policial en los distritos para que la gente tenga confianza. Y 24/7. Y 24/7. Entonces, mira, habíamos aumentado en nuestra época en 4,000 policías prácticamente. En una época, acordate que el 2008 fue una crisis terrible. Y aún así, el presidente aumentó el número de oficiales de policía. Pero ahora se han ido disminuyendo porque cuando se pensiona a alguien o deja el puesto un policía, no se nombra al sustituto. Entonces, estamos otra vez con carencia de policías. Y yo creo que yo defiendo mucho la regla fiscal porque creo que hay unos parámetros que hay que, sí. Y, ¿cómo se llama? Instituciones autónomas y islas que tenemos donde los salarios son desmedidos y no ha habido manera de que pongan en orden, digamos, la parte hacendaria, digamos. Pero ahora, en la parte de seguridad hay que abrir un poquito de comprar equipo. La gente lo va a entender, porque si la gente está preocupada, la seguridad es el problema más importante ahora. Además del desempleo y, bueno, un montón de problemas, pero la seguridad, usted le pregunta a cualquiera y dice, la seguridad. Gobernar, ¿cómo era que decía don Oscar Arias? Gobernar es discernir las prioridades. Entonces, ¿cuál es la prioridad? Y así es con el mismo presupuesto que usted tiene, porque uno no le pide a la presidencia de la República que sea capaz de crear presupuesto donde no tiene más fuentes de ingresos. Pero con lo mismo puede llevar adelante programas dándole las prioridades a ellos, que fue lo que se hizo. Con el Plan Escudo en nuestra época se le dio prioridad a la seguridad, porque la seguridad era el tema candente, como está ahora. Y entonces ahí fue donde se inyectó un poco más presupuesto. ¿De dónde salió ese aumento del 165% de presupuesto? De presupuestos que el presidente vio que en aquel momento se podían poner de que habían superado en otros lados. En algún lado y se ponían para seguridad. Entonces, ese es el trabajo que hay que hacer, pero hay que dedicarse a hacerlo y no es fácil hacerlo. Y hay que tener mucho liderazgo y coordinar la labor. Exacto. Porque no se trata de... Claridad de acción. Sí. Claro. Claridad de acción. Tener un plan preconcebido, claro, Pero hay mucho escrito ya. Aquí está escrito. Y esto que salió del trabajo de todos los oficiales y de este Consejo Nacional de Seguridad, que dice cómo es que se tiene que actuar y se probó que sí sirve, España ya lo tiene. Si nosotros tuvimos mucha inspiración en la ley española, en todas partes del mundo hay formas y soluciones. Es simplemente coger lo que ya tenemos y buscar algo más para sacar adelante la tarea. Janina, vamos a ver qué pasa hoy. Es importante lo que... Sí, vamos a ver. Es importante que se tomen decisiones, que haya unidad nacional, que el presidente se dé cuenta de la importancia y de lo que está sucediendo. Una y no se pare, que una y no se pare, porque todas las fuerzas políticas son importantes. Todas. Y no se puede ignorar la historia. Qué partidos políticos y qué grupos políticos y qué personas le han dado mucho a este país. No se puede ignorar eso tampoco. No. Bueno, muchas gracias, Janina. Bueno. Encantado de recibirte. Ahí te invitaré. Muchas gracias. Gracias.